Bueno, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que todos estén pasándola bien. Voy a borrar esto ya que esto es de francés, de mi clase, la clase que tuve que dictar hace un momento de francés. No nos metamos en eso. Bueno, hoy técnicamente vamos a ver, vamos a empezar con inglés. ¿Listo? Hoy nuestra clase se llama de la de inglés las W questions. Las W questions en inglés. Listo. Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama las famosas W questions. ¿Listo? Las famosísimas W questions, que son técnicamente palabras que nos ayudan a preguntar cosas, ¿cierto? Que nos ayudan a preguntar cosas en inglés. Hasta el momento hemos visto solamente algo que se llama preguntas cerradas, ¿cierto? Preguntas de sí o de no, ¿cierto? Qué bonito, me pongo los audífonos para que se escuche un poquito mejor. Entonces, bueno, hemos visto preguntas cerradas, ¿cierto? Preguntas de respuestas únicas de sí o de no. Por ejemplo, la última clase que vimos fue el presente simple, en la cual veíamos, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, do you like pizza? Do you live in Bogotá? ¿Cierto? Does he like to sleep? Cosas de esas que son preguntas cerradas con respuestas de sí o de no. Ya hoy con estas W questions, ¿para qué nos sirven las W questions? Las W questions técnicamente nos sirven para hacer una pregunta abierta, ¿cierto? Una pregunta que no es de sí o de no. Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde vives? Y ustedes me dicen, sí, pues no tiene sentido. Eso es como tal una pregunta abierta, ¿listo? Eso es una pregunta abierta. Eh, ¿Cómo hacemos preguntas abiertas? Pues precisamente con W questions o preguntas W. Preguntas, ¿por qué se llaman así? Porque son palabras que en algún momento tienen una W en su estructura. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son las más famosas. Las más famosas son cuando el marcador me quiera escribir. Eh, ¿Dónde está esto? A ver, un segundito. Compré uno nuevo y ya se me acabó. Y se me acabó la tinta. Qué belleza. Bueno, voy a buscar aquí otro a ver si lo encuentro. Entonces, las más famosas tenemos, a ver si me escribe y si se puede ver, más o menos. Tenemos el what, tenemos el which, tenemos el where, tenemos el when, tenemos el why, que son las más sencillitas de explicar. Lo que es el how, esos ya se alargan bastante, pues porque son, el how se compone de varias cosas, lo mismo que el who está el who, whose y whom, que vamos a ver si lo alcanzamos a ver en un momento, ¿listo? Entonces, la idea es cuál. La idea es aprender estos primero y luego pasamos a los siguientes, ¿listo? Que creo que sí lo alcanzamos a ver, pero, 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 pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Otra de las cositas que quería comentarles es que, bueno, después de unos cuantos temas vamos a hacer un repaso, sí o sí. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, entonces ya vamos a meter más vocabulario, pero con las estructuras y con todos los temas gramaticales que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver bueno, cuáles son las diferencias? Entonces, el what, usualmente el what significa que, ¿cierto? El what en español significa que, pero también significa cuál, ¿cierto? Significa qué, pero también significa cuál. Y el which significa cuál. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuándo utilizo el what y cuándo utilizo el which? En el significado de cuál.
La diferencia es muy sencilla, o la forma de averiguarlo es muy sencilla, ya que sucede lo siguiente. El what lo vamos a utilizar cuando tenemos many options. ¿Qué quiere decir many options? Muchas opciones. Si yo les pregunto cuál es tu nombre en español, sí, en español o en inglés, yo utilizaría en inglés what, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cierto? What is your name? ¿Por qué? Porque, listo, puede que una persona solamente pueda tener dos nombres, pero de las opciones de nombres que hay para escoger son infinitas, o sea, bueno, son muchísimas. Juan, Pepe, Carlos, Federico, Fernando y así pues, cantidad de nombres, de opciones de nombres que se pueden tener. Por lo tanto, cuando tenemos muchísimas opciones, ¿cierto? Cuando tenemos hartas opciones y queremos preguntar cuál de todas esas opciones, vamos a utilizar la pregunta what. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo dijera, ¿cuál es tu color favorito? Sí, solamente puede haber un color favorito para uno, pero ¿cuántas opciones de colores hay? Pues para nosotros los hombres, pues los básicos, pero las mujeres ven muchísimos más colores, que no, que es que ese es un salmón, que ese es un turquesa, que ese es un azul, no sé qué, y, pues, a uno la verdad, yo, en mi caso, yo solamente veo azul, verde, amarillo y ya. Ustedes, las mujeres, tienen un ojo espectacular, que pueden ver muchísimas más colores, pero pues sí, de hecho se supone que hay como 90 millones de colores aproximadamente, descubiertos hasta el momento, ¿no? Entonces, si yo pregunto cuál es tu color favorito, pues obviamente debería preguntar con what. ¿Listo? Si yo pregunto cuál es tu restaurante favorito, ¿cuántas opciones de restaurantes hay? Hay muchísimas opciones. Por lo tanto, vuelvo a preguntar con what y no con which. ¿Listo? El which es precisamente cuando tenemos... Ay, Dios mío. Estos marcadores sí. Bueno, el caso es que el which es cuando tenemos limited options. ¿Qué quiere decir limited options? Opciones limitadas. Entonces, cuando yo utilizo el which, cuando yo utilizo el which para una pregunta, ¿sí? El which técnicamente me servirá cuando estoy dando opciones limitadas. Si yo pregunto cuál es tu nombre, pues yo digo what is your name. Pero si yo dijera el which, tendría que decir which one is your name, Carlos o Juan. ¿Cuántas opciones estoy dando allí? Pues allí estaría dando solamente dos opciones. Entonces, como las opciones son limitadas, ¿cierto? Entonces ahí utilizo el which, ¿cierto? Which is your favorite color, black or blue? ¿Cierto? ¿Cuál es tu color favorito, negro o azul? Entonces, cuando las opciones son limitadas, ¿cierto? Utilizo el which con el significado de cuál. Cuando tenemos muchas opciones, digo what en el significado de cuál. Obviamente cuando digo el qué, pues ya es común y corriente. Me refiero a los casos en los cuales en español decimos cuál, que en inglés cambian un poquito. Si hay muchas opciones, decimos what. Si hay pocas opciones o opciones limitadas, decimos entonces which. ¿Listo? Para que nos quede claro. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es tu, no sé, bueno, todos los papás tienen un hijo favorito. Si yo quisiera preguntar a aquellos que tienen dos o tres hijos, ¿cuál es tu hijo favorito? ¿Qué utilizaría? What is your favorite child? Or which is your favorite child? ¿Cierto? Preguntaría, which is your favorite child? ¿Cuál es tu hijo favorito? Pues porque no es que haya muchas opciones en general, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero pues en general tres, cuatro máximo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando utilizaría el which en pregunta. Entonces, ténganlo en cuenta que cuando hay muchas opciones, por lo general utilizan what, para que no se confundan. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿qué quieres comer? What do you want to eat? ¿Cierto? Entonces, si yo digo el ¿qué quieres comer? Pues hay muchas opciones de las cuales la persona puede escoger. Por esa razón yo diría what, que es W question, que sería lo primero que iría en una pregunta.
Si estoy haciendo una pregunta y quiero agregarle una W question, el what es lo primero que va, siempre lo primero. Ojo, cuando me refiero a que la W question es lo primero que va, es que puede ir también acompañada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿con qué? With what, pero eso ya es más adelante. El tema es que la W question y lo que defina la W question tiene que ir de primeras. Entonces, what, luego acordémonos que para hacer una pregunta en presente simple es con do, ¿cierto? What do, y luego que sigue el pronombre. What do you, y luego el verbo. What do you want to eat? ¿Listo? What do you want to eat? Este to eat, ese to y ese for lo vamos a ver también pronto, ¿cierto? Lo vamos a ver muy pronto para que lo entendamos bien, ¿listo? Entonces, what do you want to eat? ¿Qué quieres comer? ¿Pero por qué digo what? Pues porque hay muchas opciones, ¿listo? Si yo quisiera, si yo tuviera dos opciones, por ejemplo, churrasco o punta de anca, y le pregunto a la persona cuál quieres comer, diría, which one do you want to eat? Churrasco o punta de anca, ¿cierto? Pues porque le estoy dando solamente dos opciones. ¿Listo? Muy bien. Esa es la diferencia entre el what y el which, para que nos quede claro. Por cierto, estuve viendo los ejercicios que ustedes me enviaron por el grupo de WhatsApp y la mayoría los tienen bien. ¿Listo? Estoy hablando del tema de inglés. Hay una persona en específico que ha estado muy juiciosa y me ha enviado, de hecho, todo lo de inglés, ¿listo? Me ha enviado en Word y en PDF, bueno, en fotos, todo eso, me los ha enviado y lo cual está perfecto, ¿listo? Sobre todo hice el ejercicio con posesivos, ¿cierto? Your, mine, her. También lo hizo con ¿cómo se llama esto? Me mandaron con los pronombres demostrativos, todo eso, así que muy buen trabajo con los ejercicios. Hoy vuelvo a enviar otra tanda de ejercicios, ¿listo? También lo hizo con el there is, there are. Entonces hoy vuelvo a mandar otra tanda, pero pues esta vez los voy a enviar ¿cómo se llama esto? Esta vez los voy a enviar bueno, los envío y después envío las respuestas dentro del mismo grupo, ¿listo? En un par de días. Continuemos entonces. ¿Dónde esto? ¿Dónde esto? Listo. Esa es como tal entonces la diferencia entre el what y el which que ya las acabamos de ver. Continuamos. Ahora el where, pues obviamente el where es sencillito, ¿cierto? Where significa dónde. When, acuérdese de cuándo. ¿Listo? Where con R, ¿dónde? Where, ¿dónde? Y esta tiene la misma pronunciación que el verbo to be en pasado para el plural. Where. La pronunciación es exactamente la misma, la única diferencia está en la escritura. Y también, pues según el contexto, ustedes ya saben si habla de where, de dónde, o de where, de pasado del verbo to be para plural. ¿Listo? Y acá, acuérdense siempre que la pronunciación es why, ¿cierto? Como si dijeran, a ver, algo así como, como why, ¿listo? Why. No we, porque we, como muchos lo pronuncian o muchos estudiantes al principio lo pronuncian, we quiere decir nosotros, ¿sí? No, entonces vamos a decir why. Why, que significa por qué en pregunta, ¿listo? Entonces estos son sencillos, estos no tienen gran cosa, no tienen gran explicación, solamente acordarnos que el where significa dónde, when significa cuándo, why significa por qué en pregunta. Ahora bien, ojo con esto, porque hay las W questions no solamente se utilizan como preguntas, sino que también se utilizan como conectores. Cuando las W questions se utilizan como conectores y no como preguntas, eso se llama en inglés relative clauses. Relative clauses, con O. Relative clauses. Cuando, repito, cuando las W questions, what, which, where, when, why, ¿cierto?
Cuando las W questions se utilizan como conectores, ya no son preguntas, sino que se llaman relative clauses. Ya vamos a hacer también un ejercicio en cuanto a eso. Entonces, esas son como las más sencillitas, ¿listo? Vamos a ver ahora sí cada una de ellas como conector, ¿listo? Y les voy a poner un ejemplo con cada W question como conector. Entonces, la primera era what, ¿cierto? El what en pregunta va siempre al principio, ¿no? What is your name? What is your name? Ojo, las W questions, cuando queremos hacer una pregunta, siempre irán hacia el principio de la frase, siempre irán al principio de la frase, ¿listo? Si van al principio de una frase es porque son preguntas, pero si van en la mitad, por ejemplo, entonces leamos esta frase. Ustedes ya deben saber todo esto, a excepción de la última palabra. Pero entonces, this is not what I asked. Este verbo ask, A-S-K, significa pedir o preguntar. Significan las dos cosas. Pedir o preguntar. Y el ed es porque está en pasado. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo digo, this is not what I asked, esto no es este what como conector, siempre en español, siempre, 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 siempre en español, que yo quiera decir lo que, no la que, lo que, así con o, lo que, en inglés lo vamos a traducir como what. Entonces, esto is not, this is not, esto no es what, lo que yo pedí en pasado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el what, si el what va al principio de la frase es porque es una W question, es porque es una pregunta. ¿Qué o cuál? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Listo? Pero cuando el what lo ponemos en la mitad de una frase, siempre que nosotros en español digamos lo que, en inglés va a ser como tal what. Entonces, this is not what I asked. Esto no fue, perdón, esto no es lo que yo pedí. ¿Listo? Ahí lo tienen para que lo anoten y me lo digan. ¿Listo? Voy a abrir aquí un momentico el chat desde mi celular para ver si, porque aquí no, en el computador no sé qué pasa, pero nunca me pasó el en el chat nunca me aparecen las preguntas. Segundito. Listo. Entonces continuamos. Bueno, lo siguiente o la siguiente palabra que vimos, ¿cierto? Era el which, ¿cierto? La siguiente palabra que vimos era el which. Which dijimos que era cuál, ¿cierto? Lo mismo, si el which está al principio, no sé. El which, entonces decimos que el which cuando va al principio, como todas las demás, si va al principio de una frase, es porque es una pregunta. Entonces, ¿qué color? Vean que el which también a veces puede traducir como qué. No, lo que pasa es que los idiomas no pueden traducirse literalmente el uno del otro, ¿no? Entonces no traten de hacer eso, traten de entender la estructura para luego poderla decir perfectamente. Vean que el which en este caso significa qué color
¿te gusta negro o azul? ¿Listo? Entonces, este es el which como pregunta. Pero si el which lo colocamos también en la mitad de una frase, cambia como tal su significado. Mm, Este which puede ser también un that, pero lo estamos colocando aquí como modo de ejemplo, ¿listo? Entonces, si yo digo, this is the laptop, este es el laptop, recuerden que laptop quiere decir computador portátil. This is the laptop, este es el computador, which aquí significaría el cual o la cual, los cuales o las cuales. Repito, el which cuando va en la mitad de una frase usualmente significan el cual, la cual, los cuales o las cuales, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando en computador y es portátil y es uno solo, entonces lo traducimos como el cual. Este es el computador, el cual I saw. Este se pronuncia como saw, como una O, S-O-O, saw. ¿Listo? El cual yo vi, la vez, time significa tiempo, significa hora y significa vez. Vez de V-E-Z, ¿no? Entonces, este es el computador el cual yo vi la vez pasada. ¿Listo? Este es el computador el cual yo vi la vez pasada. Entonces, nótense que las W questions, cuando van al principio de una palabra, de una frase, pues obviamente es de pregunta. Pero cuando van en la mitad de una frase, cambia su significado. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Perfecto. Entonces, continuamos con la otra palabra, con la otra W question que ya vimos, que es where, ¿cierto? Entonces decimos que where, sencillito, where al principio de una palabra, entonces where are you, por dar un ejemplo, where are you? ¿Dónde usted está? ¿Cierto? Acuérdense que para hacer una pregunta, el verbo to be va antes del pronombre, ¿no? Entonces, nótense que acá, ya que tengo una W question, pues la W question es lo primero que va. Lo segundo que debe ir en orden para hacer una pregunta es o el verbo to be o el verbo auxiliar. ¿Listo? Entonces, en este caso, where are you? ¿Cierto? Bien, eso es como tal en pregunta. En la mitad, como relative clause, podríamos decir bien. Entonces, diría, this is the institute where I learned English. Este es el instituto donde, pero no hay preguntas, sino dando una información adicional. Este es el instituto donde yo learned, es el pasado de learn, que quiere decir aprender. Entonces, este es el instituto donde yo aprendí inglés. ¿Listo? Este es el instituto donde yo aprendí inglés. Entonces, nótense que cuando quieran dar información más específica del lugar, en la mitad de una frase decimos el where, pero no es que sea pregunta, sino que es un conector o una palabra que nos da información adicional. ¿Listo? Bien. La otra que vimos es when, que when significa cuando, entonces when do you pray, no sé, fudge.
When do you pray Fajr? ¿Cuándo? Y el do, nótense nuevamente que lo primero que va es la W question, luego va o el verbo to be o el auxiliar, en este caso auxiliar. ¿Por qué? Porque estamos preguntando de un verbo que no es verbo to be. Entonces, when do you pray Fajr? Cuando tú, pray significa orar, de oración. Cuando tú oras Fajr. Acuérdense que Fajr es el nombre de la oración de la mañana, la de 2 rakat, la que se hace a las 5 de la mañana. Entonces, when do you pray Fajr? ¿Listo? Perfecto. Y si decimos el when en la mitad de una frase, ¿cierto? En la mitad de una frase, pues podríamos decir, incluso, esta tiene una connotación diferente, porque when pueden utilizarla como pregunta y como conector al principio de una frase. Les doy un ejemplo. Uy. Entonces, nótense que aquí, a pesar de que el when de que está de primera, aquí ya no es una pregunta, aquí es una narración. Cuando yo era un niño, ¿cierto? When I was a child, eso se pronuncia child, no child. When I was a child, I played a lot. Cuando yo era un niño, yo jugaba. A lot quiere decir mucho. Entonces, cuando yo era un niño, yo jugaba mucho. ¿Listo? Y también en la mitad de una frase puede ir, y no, no es una pregunta, sino que es una narración. Ah, ¿listo? Entonces tengo I was playing PS4 when my mother called. Repito, I was playing PS4 when my, esto es una M, when my mother called. Yo estaba jugando PS4 cuando mi mamá llamó. ¿Listo? Entonces, no, nótese que acá también el when puede ir tanto al principio sin que sea una pregunta, como en la mitad sin que sea una pregunta, ¿cierto? Entonces, I was playing PS4 when my mother called. Yo estaba jugando PS4 cuando mi mamá llamó. ¿Listo? Que por cierto, siempre lo hace. Siempre que estoy jugando, me llama. Listo. Esa es como tal, no es que esté mal, no, madre, no es que esté mal, solamente que siempre pasa eso. Esas son como tal entonces las formas de las W question. Hasta el momento hemos visto que todas, ¿cierto? Que todas las preguntas, las W questions, si van al principio de una frase, pueden ser, son preguntas, a excepción del when. Y también cuando van en la mitad, o sea, todas estas W questions pueden ir en la mitad, que técnicamente lo que hacen es dar información adicional. ¿Listo? Por eso se llaman relative clauses cuando van en la mitad y están dando información adicional. La última que es el why, ¿cierto? Que es el why, pues es un porqué de pregunta, ¿cierto? Entonces acá si solamente, si va al principio es una pregunta. Entonces, why do you do that? Y aquí les coloco otro ejemplo que por qué tiene dos veces do. Entonces, why, ¿por qué? Do es el verbo auxiliar, ¿cierto? Este es el verbo auxiliar que nos permite decir o, bueno, que nos permite hacer una pregunta. Why do you? ¿Por qué de usted do? Entonces vean que aquí hay dos veces do y do. La diferencia está en que este primer do es auxiliar, o sea, este no significa nada, este es para preguntar. ¿Para preguntar qué? Pues para preguntar como tal este verbo, que este sí es un verbo. Acuérdense que yo les decía que el do como tal es un verbo y ese verbo significa hacer.
Entonces, si yo digo, why do you do that? Estoy preguntando por qué haces eso. ¿Por qué do you, o sea, usted, porque va a ser una pregunta, hace eso? ¿Listo? Why do you do that? ¿Por qué usted hace eso? Muy bien. Y como tal, en la mitad de una palabra funciona para dar o para decir el por qué, ¿cierto? No sé, this is the reason, this is the reason why I like, no sé, beef. Entonces, ustedes están hablando de las razones porque es jugoso, porque me encanta, porque es delicioso. Y luego dicen, this is the reason. Esta es la razón. This is the reason. Esta es la razón. Why. Esta es la razón por la cual, del por qué, ¿cierto? This is the reason why. Esta es la razón del por qué o esta es la razón por la cual. Entonces, nótese que acá está explicando o está diciendo que esto, ¿cierto? Como que se está autorrespondiendo. Esta es la razón por la cual I like, a mí me gusta beef. Beef quiere decir carne, carne de res. Ojo, ustedes pueden decir, profe, pero ¿acaso carne no se decía meat? Sí, pero lo que pasa es que meat es carne en general. Puede ser carne de cerdo, puede ser carne de cordero, carne de res, carne de, no sé, de serpiente, lo que quieran. Meat es como tal carne en general. Beef hace referencia únicamente a la carne de res. ¿Listo? Beef es como tal lo que hace referencia a la carne de res. Meat es carne en general. Beef hace referencia a la carne de res únicamente. Y listo. Esas serían como tal nuestras primeras W questions que acabamos de ver. Vamos a seguir las otras W questions en nuestra siguiente clase. Por el momento, espero que lo hayan entendido, que esté todo claro y continuamos entonces en unos 15 minutos con nuestra clase de árabe, que es importante, ¿cierto? Y anuncio de una vez, yo creo que vamos a ver unos 4 temas más y de allí vamos a empezar a hacer repaso general nuevamente de todo. Y nos vamos a enfocar en vocabulario, pero con las estructuras que ya vimos para poder así continuar. ¿Listo? Entonces, un segundito que ya me llegaron 2 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el why y because? Bueno, why es únicamente para preguntar. Para responder a este why decimos because. Y Anisa Fátima me dice, that's why I like the beef. Sí, correcto. Esa es otra manera de decirlo, Anisa. Muy bien. That's why I like. Pues de beef no hay necesidad de decir the. Solamente dices beef y sin decir el de. No es necesario el de. Solamente dices that's why I like beef. ¿Listo? Espero que haya respondido bien a esa pregunta. Listo. Si no hay más preguntas en este momento, entonces nos veremos muy pronto, en 15 minutos con la clase de árabe. Y desde hoy, apenas terminemos, les empiezo a mandar puros ejercicios de inglés. Y lo que voy a hacer es, mando los ejercicios y en un par de días mando las respuestas. ¿Listo? En el mismo grupo para que ustedes vean la razón por cual. Y pues el grupo, pues también lo pueden utilizar para preguntar, profe, esta me quedó bien, o profe, es que no entendí esta. ¿Listo? Para eso también es el grupo. Entonces nos vemos en 15 con la clase de árabe, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.